Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder aprender en la sección número 19 acerca de la semejanza de triángulos. Acompáñenme a ver este interesante tema dirigido para ustedes chicos del cuarto año de secundaria en nuestro curso de geometría. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es evidente, definir qué es la semejanza de dos triángulos. Dos triángulos serán semejantes si sus ángulos interiores tienen la misma medida y sus lados homólogos, es decir, los lados que son correspondientes, son proporcionales. Entiéndase por proporcionales que uno es un múltiplo del otro, o por lo menos existe una relación de proporcionalidad. Los lados homólogos son aquellos lados opuestos a los ángulos que tienen la misma medida. Y acá tenemos a dos triángulos, ABC y PQR. Notamos que los dos triángulos tienen ángulos iguales, es decir, alfa, beta y teta. Alfa, beta y teta. Pero las medidas, digamos así, no necesariamente son iguales, pero sí resultarán ser proporcionales. ¿Cómo se determina en este caso la semejanza? Bueno, acá tenemos el simbolito matemático que se lee es semejante. Los lados homólogos, como ya lo habíamos adelantado, son aquellos lados correspondientes opuestos a los ángulos de igual medida. Es decir, AB es homólogo con PQ, BC es homólogo con QR y AC es homólogo con PR. De manera que en el gráfico podemos ver de que los triángulos, al tener los ángulos iguales en medida, ya son semejantes. Y por lo tanto se cumple la regla de la proporcionalidad de los lados homólogos. AB es APQ, como BC es AQR, como AC es APR. Es decir, los lados son respectivamente proporcionales. Y bueno, ahora veamos cuál es el caso de semejanza que nos toca trabajar en esta sesión. Existen dos casos de semejanza adicionales, pero vamos a trabajar un caso, tal vez sea el caso principal, para poder identificar cuándo dos triángulos son semejantes. Estamos hablando del caso ángulo-ángulo, o también abreviado como AA. Dos triángulos son semejantes si simplemente tienen al menos dos ángulos correspondientemente de igual medida. Esto se sustenta en el sentido de que para que dos triángulos sean semejantes, habíamos dicho de que tienen que tener los ángulos de la misma medida, ¿no es cierto? Pero es suficiente con dos ángulos nada más, porque se supone que el tercero se puede obtener por diferencia con 180 grados. Entonces, no necesito que los tres sean al mismo tiempo iguales. Es suficiente con dos, como mínimo. Por lo tanto, los triángulos que estamos viendo aquí, al tener dos ángulos de igual medida, son semejantes. Una observación. Cuando en un triángulo trazamos una recta paralela a uno de los lados, se forma un triángulo parcial y ese triángulo resultará ser semejante al triángulo más grande. ¿Y esto por qué? Porque al trazar paralelas, las paralelas llevan consigo los ángulos que tenían atrás. Entonces, si acá he trazado la paralela L1 a la base AC, significa que alfa y teta se van a repetir conforme estaban en la parte de la base. Y lo mismo si hacemos una paralela exterior, en este caso al triángulo ABC. Se formaría un triángulo que está por la parte exterior, donde los ángulos también resultarán ser iguales. Entonces, los triángulos que se han formado son semejantes. Bien, veamos ahora sí rápidamente algunos ejercicios para reforzar lo que les estamos explicando. En el ejercicio número 1, dice, de acuerdo al gráfico, calcule PQ. Lo primero que tenemos que hacer, en este caso es, como me están pidiendo ahí el PQ, vamos a colocarle una variable X allí, justamente. Ahora, para poder utilizar el caso de semejanza ángulo-ángulo, ¿cuántos ángulos necesito? Dos, y acá solamente veo uno. Entonces, vamos a asumir que el ángulo que se encuentra en el vértice B es alfa, de color azulito. Entonces, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta de que para el triángulo chiquito, PBQ, tengo alfa y teta. Y para el triángulo grande, ABC, también tengo alfa y teta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué puedo decir? Que esos dos triángulos tienen dos ángulos iguales. Entonces, está cumpliendo el caso ángulo-ángulo.
Por lo tanto, el triángulo PBQ resulta ser semejante al triángulo ABC. Ahora, una vez que ya determiné que son semejantes, ahora vamos a plantear la relación de proporcionalidad, siguiendo la siguiente regla. Miren, medida del triángulo chiquito es proporcional a la medida homóloga del triángulo grande. Es decir, la X, que es la base, ¿con quién sería proporcional? Sería proporcional con el 15, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, vamos a plantear X es proporcional a 15, como en el triángulo chiquito, el 4 está frente de teta. En el triángulo grande, ¿quién está frente de teta? Teta, y acá al frente está todo este lado AB, es decir, 8 más 4. Por lo tanto, 12. Entonces la relación sería X es a 15, base con base, como 4 frente a teta es a 12 frente a teta en el triángulo más grande. Aquí simplificamos 4 con 12, quedaría 1/3, y X, el 15 pasaría a multiplicar, X me quedaría 5. Muy bien, en la pregunta número 2, de acuerdo al gráfico calcule el valor de X. Miren, la misma idea. Se dan cuenta de que acá me dan que el ángulo θ se repite en la parte superior. Para yo aplicar el caso de semejanza, necesito dos ángulos iguales. Entonces, vamos a generar el segundo ángulo. Miren, coloquemos que este ángulo es alfa. Por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, el ángulo en la parte superior también sería alfa. Por lo tanto, ya tengo dos ángulos iguales en esos dos triángulos. Entonces, el triángulo de... aplicaríamos el caso ángulo-ángulo. El triángulo DS sería semejante con el triángulo BEA. Ustedes se preguntarán, ¿importan las letras de los triángulos en un orden? Pues la respuesta es que sí, porque si yo coloco DEC, significa que empiezo con el vértice D, donde está el ángulo θ. En el otro triángulo también tendría que empezar por ahí. ¿Dónde está el ángulo θ? En el vértice B. BEA. ¿Ok? Bien, pero lo más importante es aplicar la semejanza. Entonces, los triángulos ya demostramos que son semejantes. Ahora, ¿cuál es la relación de proporcionalidad? La X es, digamos así, el lado que está frente a alfa. X frente a alfa. X sería proporcional a 21, que también está frente a alfa, como, en este caso, el 4, que está entre θ y alfa, es proporcional a 28. Por lo tanto, tendríamos X sobre 21 es igual a 4 sobre 28. Simplificamos. Cuarta 1 y cuarta 7, el 21 pasaría a multiplicar, y X me quedaría su valor en 3. Digamos, preguntas 3 y 4. En la pregunta 3 me dicen, en el paralelogramo ABCD se cumple que B mide 6, EC mide 18 centímetros y AO 12 centímetros. Bueno, vamos colocando los datos, ¿no? Me piden calcular el segmento OE, por si acaso. A ver, B mide 6, coloquemos entonces 6, S 18, AO 12. Como me están pidiendo OE, vamos a colocarle la variable X. Ahora, ¿cómo empleamos el hecho de que sea un paralelogramo para demostrar que tenemos triángulos semejantes? Bueno, muy sencillo. En el paralelogramo, recuerden que los lados opuestos son paralelos. Entonces, ¿qué decimos aquí? BC sería paralelo a AD. Ahí va la cosa. Entonces, si yo coloco el segmento AD sería igual que el segmento BC, es decir, mide 24. Bueno, si yo coloco el ángulo alfa en este vértice, en el vértice A, como son líneas paralelas, se cumpliría la regla de los ángulos alternos internos, es decir, arriba también valdría alfa. Yo coloco θ aquí en la parte inferior, arriba también sería θ. Ahora ya tengo mis triángulos semejantes. El triángulo, en este caso, BOE, el chiquito, sería semejante con el triángulo DOA. Por el caso ángulo-ángulo. Recuerden que el orden de las letras sí importa, por eso es que yo les estoy haciendo ver cómo sería ese orden. Ahora sí, ¿qué lados son proporcionales? La X sería el que está frente a θ.
En el triángulo de abajo, el que está frente a θ es 12. Entonces ya tengo mi primera relación. X es a 12. ¿Cómo? En el triángulo chiquito, el 6 está entre alfa y θ. Y en el triángulo grande, el 24 está entre alfa y θ. Por lo tanto, X es a 12 como 6 es a 24. Simplificamos y nos quedaría que X mide 3 centímetros. Pregunta 4. En el gráfico mostrado calcule X. Ajá. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? Para tener dos triángulos semejantes necesitamos un par de ángulos. Y acá solamente veo uno. ¿Qué hacemos entonces? Asumimos un ángulo más, vamos a colocarlo, y nos damos cuenta que el ángulo que cumpliría para ambos triángulos a la vez sería el ángulo que va en el vértice B. Por lo tanto, a este ángulo le colocamos θ. Si se dan cuenta, en el triángulo pequeño tengo alfa y θ, y en el triángulo grande también tengo alfa y θ. Ahora sí, ya demostramos entonces que tenemos el caso ángulo-ángulo. ¿Qué triángulos son semejantes? El triángulo EBF sería semejante con el triángulo CBA, recordándoles que las letras sí importan, porque en este caso determinan los lados y ángulos homólogos. A ver, ahora sí, determinemos la proporcionalidad. La X está frente a alfa, ¿correcto? Y en el triángulo chiquito, claro, la X está frente a alfa. En el triángulo grande, frente a alfa estaría 6, porque sería 2 más 4. Entonces, X es a 6. ¿Cómo? En el triángulo pequeño, entre alfa y θ, está 4. Y en el triángulo grande, entre alfa y θ, está 8. Entonces, X es a 6, como 4 es a 8. Ahí está la relación de proporcionalidad. Simplificamos 4 con 8, quedaría un medio. El 6 pasa a multiplicar y X otra vez valdría 3. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido las preguntas que les he explicado aquí para el aprendizaje. Estas preguntas ya quedarían pendientes para resolver durante la plataforma Zoom. Y también, obviamente, ustedes van a tener que resolver algunas preguntas también en la misma sesión. Bien, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones si han llegado a esta parte del video. Como siempre, semana a semana, aquellos que están atentos y pueden visualizar esta breve explicación antes de clase. Muchas gracias y nos estamos encontrando en una próxima sesión. Hasta pronto.